Bueno, entonces teníamos esas medidas de dispersión que decía, desvío estándar, rango y rango intercuartílico. Y después hay otra medida de dispersión que es el coeficiente de variación. Sería la última, dentro de las medidas de dispersión. Siempre estamos midiendo la variabilidad que tienen los datos. Esta medida se calcula a partir del desvío estándar también, pero es una medida, se dice también, de dispersión relativa, porque lo que vamos a hacer es dividir el desvío estándar por el promedio, como está definido acá. Sí, acá está la simbología de población. Si es una muestra, esto es S y esto es X con la raya arriba. O sea, el desvío estándar sobre la media. Entonces, estamos midiendo la variabilidad también mediante el desvío estándar, pero haciéndolo relativo al promedio, al promedio de ese mismo conjunto de datos. Entonces, ¿qué utilidad tendría hacer esa división, hacer el cociente sobre el promedio? Esta medida de dispersión es como una proporción. ¿Qué proporción es el desvío del promedio? No tiene unidad, porque las dos medidas se miden en la misma unidad que la variable, es decir, estoy midiendo longitud de o estoy midiendo diámetro de un tornillo, la variable, bueno, tengo el diámetro promedio, se mide en milímetros, vamos a suponer, el desvío estándar también lo mido en milímetros, entonces esto pasa a ser una proporción que no tiene unidad. Si se multiplica por 100 pasa a ser un porcentaje. Por ejemplo, esto vendría a ser 4,6%, o sea, el desvío estándar es el 4,6% de la media. Y entonces una medida que sirve más para comparar dispersión. Sería más la utilidad que tiene. Porque hay casos donde, o sea, por ejemplo acá, ¿no? Hay un ejemplo donde yo estoy comparando la dispersión de dos conjuntos de datos. Pero, ¿qué pasa? No puedo comparar la dispersión con el desvío, usando el desvío estándar, como veíamos el otro día que calculábamos el desvío estándar. Porque justamente acá la unidad en que yo mido, el desvío estándar, por ejemplo, si yo estoy hablando de la altura, dice, esto corresponde a la altura y peso de jugadores titulares de un equipo básico. Uno tiene la altura en metro. Cuando yo saque el desvío estándar, que me va a dar, o sea, me va a decir cómo varían estos datos, la variación que tienen, y también va a ser en metro. Después tengo los pesos, y también puedo calcular cuánto varían esos pesos, o sea, calculo un desvío estándar, pero va a ser en kilos. Por lo tanto, yo puedo comparar, no sé, el desvío estándar me dio, qué sé yo, 3 kilos de desvío estándar y acá me dio 0,2 metros. Bueno, no puedo comparar, es decir, ¿qué varía más? ¿La altura o varía más los pesos? Ahora, haciendo el coeficiente de variación, sí lo puedo comparar, porque ya hago cada desviación dividido su promedio, lo hago relativo a su promedio, es un porcentaje, y fíjense que acá está hecho para estos dos casos, y para la altura me da, cuando calculo el promedio, calculo el desvío, bueno, hago el cociente, me da 0,046, que podría ser 4,6%, y para el peso me da 0,037, que sería 3,7%. Entonces acá vemos que varía más la altura que el peso. Bueno, a veces uno podría pensar en la realidad que es al revés, que el peso varía más, ¿no es cierto? Porque hay otras cosas que inciden en el peso, además de la altura, que podría generar más variación entre el peso de una persona y otra. Pero bueno, más allá de eso, acá nos dio estos datos, ¿bien? Y me está diciendo que varía más la altura. Y bueno, también podría ser un caso donde a lo mejor se mide en la misma unidad, pero vamos a suponer que yo, a ver si se me ocurre algún ejemplo acá que tenga que ver con esto. Bueno, algo que por ahí, no sé, aunque no tenga sentido, vamos a suponer que medimos a las 5 personas la longitud del dedo meñique.
puse ese ejemplo porque van a ser valores muy diferentes a esto. Es decir, si esto es 1,98 m y la longitud del dedo meñique será, qué sé yo, 5 centímetros, no sé. Entonces, son dos grupos, dos conjuntos de datos que los puedo medir en metro a los dos, en la misma unidad, pero son muy diferentes uno de otro. Entonces, lógicamente que voy a tener más variación en lo que es la altura que en la longitud del dedo meñique. ¿Pero por qué voy a tener más variación? Porque son más grandes los números, básicamente. Es decir, la diferencia de altura entre una persona y otra puede ser una diferencia de altura de 15 centímetros, mientras que la diferencia entre un dedo meñique y el otro pueden ser milímetros. ¿Se entiende entonces que obviamente me va a dar más grande la desviación estándar en las alturas? Y ese sería otro caso donde no tiene sentido comparar la desviación estándar de un caso con el otro, pero sí ahí tiene sentido comparar los coeficientes de variación. O sea que cuando estamos hablando de dos conjuntos de datos, donde directamente se miden en unidades diferentes, bueno, no me queda otra que comparar con el coeficiente de variación. O puede ser que se midan la misma unidad, pero son muy diferentes. Valores uno muy altos, los otros muy bajos. O sea, me refiero a muy diferentes entre un conjunto y el otro. No dentro de un valor y otro, sino entre un conjunto de datos y el otro conjunto de datos. Tienen promedios muy diferentes. Uno tiene un promedio de 2 metros y el otro tiene un promedio de 5 centímetros. Entonces, en ese caso también tiene sentido comparar el coeficiente de variación. Bueno, después tenemos acá la desigualdad de Chebyshev, que es lo último que queda. Que acá yo le agregaría otra cosa que ahora les voy a mostrar. Tienen que abro. Bueno, ¿con qué tiene que ver esto de, bueno, la desigualdad de Chebyshev, o como se pronuncie? Tiene que ver con de qué manera podemos usar el promedio y el desvío estándar. Es decir, ahora volvemos al desvío estándar, lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Y es decir, ¿cómo usamos la información? Porque por ahí uno calcula un desvío estándar, bueno, como acá, el desvío estándar me dio 0,092. Y de por sí solo el valor, mucho no sé cómo interpretar, o sea, sabemos la información que nos da, pero, sí, bueno, a ver cómo lo usamos mejor para saber si es grande, chico, si es desvío estándar. Entonces, uno se puede armar intervalos, como está escrito acá, que sería el promedio más menos K veces el desvío estándar. Porque veíamos el otro día que el desvío estándar mide las distancias que tienen los datos al promedio. Es como un promedio también el desvío estándar, pero de la distancia entre cada dato y el promedio. Acá está la fórmula que tenemos acá a mano, así que ahí, que tenía cada dato menos el promedio al cuadrado, bueno, después se suman todos, se divide por n y se hace una raíz cuadrada. Entonces, estamos pensando en distancia de los datos al promedio. Entonces hacemos el promedio más menos k veces el desvío. Y armamos un intervalo de esa forma. Y lo que analizamos es qué porcentaje de datos queda dentro de ese intervalo. A lo mejor pueden escuchar en algún ámbito o en otra materia o alguien en algún lugar puede llegar a escuchar media más menos, o sea, más menos desvío. Promedio más menos desvío estándar. Pero ese intervalo a veces se interpreta de manera errónea como que es todo el rango de variación de la variable. Y lo cierto es que en realidad no va a estar toda la variación
o sea, todos los datos dentro de ese intervalo, promedio más menos desvío. Sino que va a estar una parte. Entonces, esta desigualdad de Chebyshev y otra parte que para mí es muy útil, pero que bueno, no está en el apunte este, está en el otro que yo le mandé en su momento. Fíjense que acá, esto se llama regla empírica. La regla empírica también tiene que ver con qué porcentaje queda en esos intervalos. Entonces uno se arma un intervalo, la media más o menos, por ejemplo, una vez, o sea, un desvío, después 2 desvíos, 3 desvíos. Entonces, en el intervalo promedio más o menos un desvío, podemos tener el 68% más o menos de los datos. Ahora lo vemos con un gráfico. Estaba pensando si yo no hablé nada de esto la clase pasada, creo que no. Lo que pasa es que como doy también otras comisiones, a veces se me mezcla un poco si esto ya lo di o no lo di. O sea, esto no le suena para nada, ¿no es cierto? La desigualdad de Chebyshev ni la nombramos el otro día, ¿no es cierto? No, Muy por no me arriba. acuerdo. Está bien, perfecto. Pues a lo mejor dije algo medio rápido, pero bueno. Tiene que ver con qué porcentaje, ahora vamos a ver unos gráficos así que ayudan como para entender mejor. Es decir, nos armamos el intervalo promedio más o menos un desvío y dentro, que acá quedó el intervalo armado de esa forma y lo que se dice es que el 68% aproximadamente está dentro, pero esto pasa solamente si la distribución es como en el gráfico que está acá, de esta forma de campana. Fíjense que acá estaría como graficado, es decir, tenemos un histograma, estos son todos los datos, ¿no es cierto? Cuando yo decía todo el rango de variación de la variable, es decir, acá tenemos los datos que van, acá tengo el mínimo hasta el máximo. Todo esto sería el rango de variación. Cuando yo hago el promedio, más o menos un desvío, no abarco todo eso. Eso es lo que se quería decir. A veces se dice como, bueno, esto varían la media más o menos el desvío. Como que ahí ya estaría toda la variabilidad. No. Hay parte hacia un costado y parte hacia otro costado. O sea, acá tenemos marcado promedio más o menos desvío, llega hasta acá. Y ahí tengo nada más el 68% aproximadamente, cuando tiene esta forma la distribución. Cuando hacemos promedio más o menos dos desvíos, tengo aproximadamente 95%. Y cuando hacemos promedio más o menos 3 desvíos, prácticamente el 100%. O sea que recién ahí, cuando hacemos promedio más o menos 3 desvíos, estaríamos alcanzando ya el 100% de la distribución. O sea, todos los datos estarían dentro de ese rango, promedio más o menos 3 desvíos, cuando la forma es así de campana. Esto no es la desigualdad de Chebyshev. La desigualdad de Chebyshev lo que hace es poner un mínimo a estos porcentajes. Me dice cuánto es el porcentaje mínimo que tengo en cada intervalo. Y se hace mediante un cálculo ese porcentaje mínimo. Que es este que está acá. 1 menos 1 sobre k cuadrado. K es esa cantidad de desvío estándar que uno tiene. Entonces, cuando k vale 1, esto me queda 0. 1 menos 1, 0. Entonces, no me dice nada, porque me dice que el porcentaje es mayor a 0. Bueno, no me da ninguna información. Pero cuando k vale 2 o k vale 3, estos porcentajes pasan a ser, por ejemplo, cuando k vale 2 me queda 0,75, me queda 1 menos 1 sobre 2 al cuadrado, me da 3 cuartos que es 0,75. Acá estaba viendo si estaba ya acá calculado en algún lado los porcentajes, bueno, 75. Y cuando k vale 3 es 88. Entonces, me está diciendo que en el intervalo de el promedio más o menos 2 desvíos tengo como mínimo el 75%. Pero si la forma es así, que esta es la forma más común de todas, la que más aparece en las distintas variables, forma de campana,
Bueno, en ese caso es el 95%. Bueno, Chebyshev me dice, como mínimo tengo el 75%. Tenga la forma que tenga la distribución. Y después me dice que en el intervalo más grande, la media más o menos 3 desvíos, tengo como mínimo 89%, pero cuando tiene la forma de campana es casi el 100%. Esa sería la información. Entonces, esa información es útil en el sentido de que uno ahora dice, bueno, yo tengo que el desvío vale tanto, tal número me dio el desvío. Entonces yo me puedo armar esos intervalos y tener una idea de cómo está esa distribución. Esto siempre que yo tenga solamente el promedio del desvío. Porque si no, si yo quiero por ahí, tengo todo el conjunto de datos, o sea, conozco la distribución en detalle, miro, hago un gráfico, observo cómo está distribuido, me armo los intervalos, todo. Pero si yo tengo solamente, quiero trabajar con el promedio del desvío, un análisis rápido, entonces me puedo armar esos intervalos. Y por ejemplo, yo hago el promedio más o menos 3 desvíos y ya sé que más o menos ahí está el 100% de toda mi distribución. Entonces después yo puedo analizar si esa variabilidad es correcta o no. Porque vamos a suponer que acá estaba hecho con un ejemplo. A ver, está sacado acá el intervalo promedio más o menos 3 desvíos. Me dio esto. Entonces yo rápidamente puedo decir, bueno, todos mis datos están dentro de este intervalo, desde 59 hasta 168. ¿Eso es correcto? Podría ser una variabilidad muy grande, pero, o sea, yo ahí ya tengo como un intervalo de variación que puedo observar si es grande o es chico. Al principio veíamos ese ejemplo de que ya, no me acuerdo si estaba por acá, el del peso de las bolsas de azúcar. No me acuerdo si el histograma estaba acá o está en la otra parte del apunte. A ver si encuentro algún gráfico como para seguir ejemplificando. Este era del diámetro, bueno, también podría ser. A ver, acá está. Esto era del peso, que tenía que estar en 500 gramos, era el peso ideal, y veíamos que más o menos está centrado en 500 gramos, pero había una variación que va desde 455 a 555. Bueno, si yo tomara solamente el promedio del desvío, que estaba por acá calculado, y podría armar esos intervalos, es decir, si yo quiero hacer ese análisis rápido con esas dos medidas, entonces hago el promedio más o menos 3 veces el desvío y, y puedo analizar si esa variación es grande o chica. Una consulta. Sí. Para Chebyshev, siempre que K es 3, el porcentaje va a ser 88. Me está diciendo el mínimo. Es decir, vos calculás con El K igual a 3 88% de los datos está en ese intervalo. en Para ese K, intervalo. 3. Sí, pero lo de Chebyshev te dice que es como mínimo. Fíjate que por eso se llama desigualdad. Ah, como Es mínimo. una desigualdad matemática. A ver, O acá no sea, está más del escrita. 88. Claro, Ah, ok, más que, del 88. que aparte es 88,9, o sea que sea 89, digamos. Eh, claro, más del 88% está dentro de este intervalo. Pero Con K3. generalmente, claro, generalmente es el 100%. Con K3. Sí, Bien. con K igual a 3, o sea, promedio más o menos 3 desvíos, estaría abarcando prácticamente el 100%. Voy a hacer una campana, la campana de Gauss, que el otro día algo también graficaba. Le voy a poner, por ejemplo, un promedio de 10 y un desvío de 1. Esa es la distribución, entonces la más común de todas, esa forma de distribución. Y le voy a marcar que me marque un área entre 9 y 11.
es así. Esto después nosotros en la unidad que viene después, va la unidad 3, nos metemos bien en el análisis de estas curvas, digamos. Pero ahora, para tener una idea, el área bajo esta curva es 1. Entonces, acá el programa este me calcula entre 9 y 11 cuánto vale el área. 0,68. Entonces, fíjense que esto tenía un promedio de 10, yo le puse, y un desvío de 1. Entonces, el promedio más o menos un desvío va de 9 a 11. ¿Qué porcentaje está dentro entre 9 y 11? 68% aproximadamente. Porque esta es la forma de campana perfecta. Entonces, son esos porcentajes que veíamos recién en forma ahí calculado bien exacta, digamos, el área. Ahora le voy a poner 10 más menos 2. Me calcula y me da 0,95, o sea que el 95% está entre 8 y 12. Y ahora voy a hacer 10 más menos 3. O sea, de 7 a 13. ¿Ven que el área es prácticamente el 100%? Para esta campana, esta se llama la campana de Gauss. Sí. 0,9973. Queda apenas un poquitito de área ahí a los costados, casi ínfimo. Entonces estaría el 100% dentro de ese intervalo. O sea que ese 88% que vos me preguntabas recién, fíjate que es más grande, o sea, generalmente va a ser casi el 100%. Pero bueno, si lo que me está diciendo es que como mínimo tenga la forma que tenga la distribución, va a ser 88%. Claro. Sí. Si tiene una forma de campana de Gauss exacta, va a ser el 100. Claro. Bien. A ver, bueno. Esto ya lo habíamos visto, tanto, bueno, recorrido intercuartílico, el rango, diagrama de caja, gráfica de serie de tiempo también. Y esto, bueno, lo de exactitud y precisión no le solemos dar tanta importancia. Es una definición nada más que cuando uno está en el ámbito de las mediciones, o sea, cuando la variable que uno analiza es el resultado de una medición, se define, bueno, la exactitud y precisión, donde la exactitud tiene que ver con el promedio de mis mediciones, si el promedio es adecuado, y la precisión tiene que ver con la desviación estándar. Entonces, cuanto más chica es la desviación estándar, más preciso es el instrumento. Y cuando el promedio está más cercano al valor real que estoy midiendo, es más exacto el instrumento. Digamos. Esas serían básicamente las dos definiciones. Pero se le da ese nombre de exactitud y precisión, pero después la idea es la misma que en cualquier otra situación, es decir, donde uno puede analizar el promedio y el desvío. Entonces acá tenemos, por ejemplo, 4 diagramas de caja. Entonces, bien diferente uno de otro. Entonces, nos damos cuenta ya que el A, que sería, bueno, no sé si este A, tiene una desviación estándar seguramente mucho más chica que los otros. Entonces, esto es más preciso. Bueno, después le sigue el D, y por último, tanto B como C tiene una precisión peor, sería, porque hay mucha variabilidad. Ahora, cuando uno mira el promedio... Profe, sí. una pregunta. En los diagramas de caja, ¿qué sería la estrella? Está en el medio, o Esto casi en el medio. el promedio, porque en realidad
se hace el diagrama de caja se hace con la mediana y los cuartiles, ¿está bien? No con el promedio. Ah, claro, El claro, por promedio eso está, preguntaba. claro, está como agregado ahí el promedio con esa estrella que marca ahí. Listo. Bueno, y acá, por ejemplo, aparte, o sea, ¿se acuerdan que yo les decía que teníamos dos tipos de medidas, de tendencia central y de dispersión, y que me daban información diferente una y otra? Se complementan, porque yo acá, si yo miro la dispersión, digo, bueno, el mejor es el A, pero con eso solo no sirve, porque también tengo que ver, si yo estoy midiendo algo que vale 10, y el instrumento A me mide todo por acá arriba, o sea, con poca dispersión, pero corrido del 10, tampoco es bueno. Entonces, por un lado está la dispersión, el mejor es el A. Pero la tendencia central, entonces ahí podemos ver que tanto la media como la mediana están mejor en el B. Bueno, también podría ser en el D, porque también están ahí, tanto la media como la mediana, están cerca de 10, que sería como el valor, acá decía, bueno, que 10 era el valor que se está midiendo. Entonces, en este caso, bueno, tanto D como B tienen bien la parte de el centrado, la tendencia central. Pero aparte D tiene menor dispersión, entonces quizás podríamos decir que el mejor instrumento es el D. ¿Está bien? Porque tiene una dispersión chica y está bastante bien centrado cerca de 10. El A sería mejor si tuviese, o sea, si se pudiese centrar correctamente, sería el ideal porque tendría una dispersión mucho más chica. ¿Está bien? Es decir, eso es lo que podemos ver analizando esas dos cosas. El centro de la distribución y la dispersión o variabilidad. Eso lo entienden, lo que yo decía, que el D cumple más o menos las dos características que estaría bastante bien. Que el D es preciso y exacto, digamos. Claro. Y el A sería... El A es más preciso todavía, pero no es exacto. No es exacto, porque está lejos del 10, claro. Pero ¿y qué conviene? ¿Que sea preciso o exacto? Bueno, Las dos después, cosas. claro, conviene las dos cosas. Después ya si uno dice, bueno, tengo que elegir entre uno de los dos, después ya ahí cuenta eso también que yo decía recién, que es muy importante también tener una dispersión más chica, porque a lo mejor se puede corregir ese error y llevarlo a 10. En cambio, achicar la dispersión es más difícil. Pero ahí ya nos estamos metiendo un poco en otra cuestión, ¿no es cierto? Es decir, a la hora de, después de elegir, empieza a haber otras cuestiones, digamos. El tema es, bueno, en principio, saber diferenciar eso, cuál tiene menor dispersión, cuál tiene un promedio correcto. Bueno, vamos a ver algunos problemas de, bueno, tanto los que están acá, yo me voy a manejar más, como les decía el otro día, con la otra práctica, que les mande muchos de esos ejercicios están acá, están en las dos, ¿no es cierto? Hay varios que están, pero vamos a agarrar mejor esta. Esta es la práctica, la otra, ¿no es cierto? La que no está ahí en el campus. Bueno, esto ya lo estuvimos viendo y ahí está el video también que yo aclaraba ahí en el videito de YouTube, le puse en el nombre que no se guíen por el número de ejercicio, porque como está en varias prácticas que yo manejo en distintos lugares, por ahí están con otro número, el mismo ejercicio. Ese creo que decía 17, pero bueno. Vamos a ver, esto creo que, a ver, esto sí recuérdenme porque ya se me mezcla con la otra comisión, no sé si lo hicimos o no.
creo que no lo hicimos acá, por ejemplo, el 12. No, el 12 no. Yo tenía una consulta Sí. sobre esa práctica. Yo estuve leyendo y hay uno de los primeros ejercicios que dicen, que me generó duda, de ejemplos de estudios donde sea posible estudiar la población completa. Sí, bueno, te hago una aclaración yo fíjense que en el mail yo les puse, bueno, hagan del 2, bueno, sí, este está justo que vos decís, el 3. Porque por ahí estos conceptos están acá, tanto no están muy desarrollados en el apunte que nosotros lo tenemos y por ahí a lo mejor se hacen un poco lío con eso. Bueno, esto sí está acá dentro de los ejercicios que yo le marqué. ¿Población completa se refiere a que la población es infinita? No necesariamente tiene que ser infinita. Eso hablábamos en la primera clase, o sea, que uno define la población, siempre tiene que ver con el objetivo, lo que uno quisiera conocer. Más allá de que a veces se puede observar o no. Hay muchas situaciones donde la población completa no la puede observar. Hay muchísimos ejemplos. Los ejemplos más fáciles de entender son cuando vos haces un ensayo destructivo. Es decir, si yo le voy a medir la dureza a una barra de acero, o lo que fuese, la resistencia, entonces yo para ver la resistencia que tiene la tengo que romper a la barra de acero. Entonces, Sí. Obviamente que siempre ahí van a ser estudios muestrales, o sea, es imposible estudiar la población completa. Ese sería un ejemplo. Ese sería un ejemplo, o sea, cualquier ensayo destructivo que haya, donde vos, la unidad, cada vez que la medís, la rompés, no sirve más. La rompes, Entonces, no está más, claro. Entonces, obviamente que se trabaja con una muestra de N elementos que no van a servir más, que son nada más para hacer esa prueba. Sí. Y después tenés, bueno, por distintos motivos también. Sí, una población completa es un N finito, un N mayúscula finito. O infinito también. O sea, la población completa puede ser infinita o finita. Claro. Lo que sí es finito es lo que vos realmente observás. Obviamente no podés observar infinitos elementos, entonces tu muestra, que es los datos que vos podés obtener, lo que vos medís, eso es un conjunto finito. Bien. Lo que pasa es que hay veces que vos podés estudiar la población completa y otras no. Bueno, por eso hay unos ejemplos como ese o puede haber de otro tipo donde no es posible estudiar la población completa. Bien, gracias. Bien, entonces estábamos en el 12, acá, que dice un estudio sobre las indemnizaciones dictadas por un tribunal civil, determinó que la indemnización mediana, acá hay números que han quedado un poco, o tendríamos que pasarlo a dólares, digamos. Es de 8.000, así que la indemnización media es de 69.000. ¿Encuentra alguna explicación a esa diferencia tan grande entre esos dos valores característicos de la tendencia central? ¿Puede pasar eso? Sí. Que la media sea 69.000 y la mediana 8.000. ¿A alguien se le ocurre? Porque son todos números positivos, ¿no es cierto? Esta es una variable que puede tomar valores positivos. ¿Se le ocurre por qué son tan diferentes? Media y porque mediana. hay un valor, hay pocos pero muy grandes, o sea, hay muy pocos valores que son muy grandes y que suben el promedio. Claro. Voy a hacer acá, voy a poner para que un ejemplo que podría ser, vamos a suponer que tenemos, vamos a tener 2.000, o sea, un ejemplo me refiero le doy valores, voy a poner 8 datos, 5.000,
7.000, 9.000, y acá ya le voy a poner este valor de 50.000. 300.000 y 500.000. Bueno, si sacamos la mediana de este conjunto de datos, ya están ordenados, ¿no es cierto? Entonces la mediana, me fijo, son 8 datos, bueno, los dos del medio, yo acá puse un ejemplo donde la mediana, ¿cuánto sería? 8.000, como decía ahí, porque los dos del medio son 7.000 y 9.000. El promedio de los dos es 8.000. Y la media, yo tiré números, ¿no? Pero vamos a suponer que cuando promedio todo esto, me da 69.000. ¿Por qué? Porque tengo acá 500.000 muy grande, 300.000 muy grande, y eso hace que el promedio sea mucho más grande que la mediana. ¿Está bien? O sea que la explicación sí, la explicación sería esa, que hay pocos valores muy altos, estos que están acá. Yo puse acá, bueno. Sí, porque la media era muy susceptible a valores muy altos o muy bajos. Claro, sí. Este 500.000 que está acá, es decir, a lo mejor la mayoría de los valores están en valores bajos, pero es decir, con que haya ya uno muy alto, pero muy lejos de los otros, tira el promedio mucho más grande. Vamos a ver un poco este. Bueno, tanto este como este están en la otra práctica también. Y estos de acá también, los últimos, todos estos últimos. Dice, el siguiente histograma y polígono de frecuencia relativa corresponden a 100 observaciones de los tiempos en minutos que cada o que una persona tarda para viajar con su auto desde su casa al trabajo. Bueno, una variable, tiempo, una variable continua, está el histograma. Entonces, analizando este histograma, tenemos que ver si esto que está acá es verdadero o falso. Entonces dice, el valor de la mediana es superior a 12. Entonces, vemos el histograma, donde acá está en 12 centrado, más o menos centrado, pero viendo las, digamos, como todas estas barras son del mismo ancho, uno viendo la altura de las barras, más o menos se puede dar cuenta dónde estaría la mitad del área, es decir, no exactamente dónde, pero sí uno puede responder esto. Si la mediana es superior a 12 o no. ¿Qué les parece ahí? O analizando el gráfico, ¿qué podemos decir de la mediana? Para mí es verdadera. ¿Y cómo lo justificarías? De 12 hacia la derecha. Del 12 a la derecha tenés más de la mitad del área. Claro, exacto. Porque esta columna es más alta que esta, bueno, entonces, si del 12 a la derecha tenés más de la mitad del área, quiere decir que 12 no llega a acumular la mitad del área. Es decir, a la izquierda tengo menos de la mitad. Por lo tanto, para llegar a la mitad tengo que ir un poquito más a la derecha del 12 y ahí voy a tener más o menos, no sé bien qué valor, pero en algún valor a la derecha del 12 voy a alcanzar la mitad del área. ¿Está bien? Sí. El valor del primer cuartil se encuentra en el primer intervalo de clase. Bueno, acá también viendo, o sea, uno por ahí no puede, a ojo no podemos sacar exactamente dónde va a estar el cuartil, pero nos damos cuenta que el primer intervalo
acumula el 25% del área. Este primer, No, digamos, no no, llega. no. O sea, Yo claro, diría no, que no, ni por casualidad, ¿no es cierto? Llega al 25%. Entonces, hay que acá en el correrlo. segundo intervalo habrá algún momento que se alcance la cuarta parte de toda el área completa y ahí va a estar el cuartil 1. O sea que, bueno, esto es falso, porque dice en el primer intervalo. El valor del tercer cuartil se encuentra en el cuarto intervalo de clase. Bueno, acá también mirando más o menos a ojo, uno dice, bueno, acá no, digamos, en esta línea no llegué a tres cuartas partes del área. Y acá me pasé de tres cuartos. Entonces estaría así. Y uno podría, o sea, podríamos hacerlo con cuenta, sin hacerlo a ojo, también podríamos hacerlo. Porque yo le doy a esto una altura de 1, o sea, al de 10, acá al más chico le doy una altura de 1. Este sería el doble, bueno, 2, 3, no sé si los medimos. Nos damos cuenta que esto es 1, 2, 3, 4 y este sería 6. Bueno, con esos números sí podríamos sacar las áreas y ver que estaría en el en el cuarto intervalo estaría el cuartil 3. Así que sería verdadero. Y después, el último dice, la proporción de tiempo observado entre 11,5 y 12,5 es menor que la proporción de tiempos inferiores a 11,5. O sea, entre 11,5 y 12,5 es el tercer intervalo. Y menor a 11,5 son los dos primeros. ¿Bien? Entonces hay que comparar eso, digamos, la suma de los dos primeros con el tercero. Bueno, nos damos cuenta también poniendo este arriba que es más chico. Desde 11,5 a la izquierda es menos el área que entre 11,5 y 12,5. O sea que esto es falso, porque acá me está diciendo que es menor entre 11,5 y 12,5. Bien, el 14 dice, analice cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas. Si la media aritmética de artículos defectuosos que se producen por día es 2,3, entonces son más los días en que se producen dos artículos defectuosos que los días que se producen tres artículos defectuosos. Bueno, este voy a ir más directo a la respuesta. Porque esto es falso porque en realidad si yo lo único que sé es que el promedio es 2,3, no sé nada de las frecuencias, o sea, qué proporción tiene cada valor, el 2, el 3, o sea, entonces podría ser que el 3 sea más probable que el 2, digamos, sea más frecuencia que el 2, y el promedio igual me da 2,3. Es cuestión de algún ejemplo, hacer un gráfico más o menos aproximado. Entonces yo voy a hacer acá voy a poner unos valores. eh, una distribución bien sencilla. Bueno, imagínense que tenemos así entonces. El 1, el 2 y el 3. Solamente esos tres valores con estas proporciones. Podría ser que el promedio me dé 2,3 aproximadamente. ¿Cuál es más frecuente? El 3. O sea, contrario a lo que decía ahí.
En definitiva, podría haber distintas formas que tenga esa distribución y que el promedio me dé 2,3. O sea, no puedo asegurar que el 2 va a ser más frecuente que el 3. Según la forma que tenga esa distribución, podría pasar una cosa o la otra. B. Si la desviación estándar representa el 1% de la media, entonces el coeficiente de variación es 0,01. Bueno, recién veíamos que el coeficiente de variación es la desviación estándar dividido la media. Es la proporción, que sería, ¿qué proporción es? La desviación de la media. Entonces, si es el 1%, me va a dar 0,01. Ahí hay 2 puntos, en realidad ahí es una coma. Eso se puede confundir ahí como que es dividida. Es 0,01. Y es verdadero, por eso que decía recién. El coeficiente de variación es la desviación estándar dividido la media. Así que si es el 1%, me va a dar 0,01. Y después el último dice, una industria tiene 3 fábricas, A, B y C, los 40 obreros de la fábrica A ganan en promedio 280 por día, los 26 de la fábrica B 350 por día, y los 34 obreros de C 300 por día. También acá quedaron viejos los valores. Dice, bueno, los datos disponibles no son suficientes para calcular el ingreso medio por día en esa industria. Es decir, la industria tiene 40 por un lado, 26 por otro, 34 por el otro. Y uno tiene los promedios de cada grupo. ¿Se puede sacar el promedio total juntando todos los obreros? Eso es lo que me está preguntando ahí. ¿Alguien se le ocurre cómo, si eso se podría, si se podría hacer, digamos, el sacar el promedio de los 3 grupos, del total, digamos, de los obreros, que son, creo que serían 100 en total? Es decir, tengo un promedio, pongo simbología de muestra, pero bueno, no importa eso. Es decir, un promedio, un N1. Ahora me fijo bien los valores. Esa es la información que tenemos. Es promedio 1, 280, después 350 y 300. Las cantidades son 40, 26, 34. 280, 350, 300. Esto eran 40, 26, 34. Bueno, o sea, lo que me está preguntando es un promedio general que sería de los 100 obreros. El promedio, ¿lo podemos sacar? Digo 100 porque si sumo 40 más 26 más 34 me da 100. Yo creo que sí. ¿Y cómo lo podemos sacar ese promedio general? Sí, haría los 40 obreros que ganan N1 por X1, Ajá. la sumatoria dividido 100. Bien, estarías multiplicando 280 por 40, así. Claro. 350 por 26, 300 por 34. Y después dividido 100. Bien. Sí. Sí. Bien. Porque, o sea, lo que estaría mal es promediar los 3 promedios. Sumarlo los 3 y dividir por 3. Eso estaría mal porque en realidad no son 3 valores que yo promedio, son 100 valores que promedio. Porque estos 40 tienen un sueldo, No la estos cantidad de 26, todo, empleados. bueno. Claro, entonces, cuando yo hago 280,
por 40, ese es el total, es la sumatoria de los 40 empleados estos, digamos. Después le sumo el total, digamos, el sueldo sumado de todos los 26 que están acá. Por 350, claro. Claro. Más 300 por 34. Y todo eso Dividido 100. dividido 100. Esa sería la forma correcta de obtener el O promedio. sea, que es verdadera esa. Sí, Y se calcula de esa manera. claro. Porque acá decía, no, es falsa, mira, porque dice, no son suficientes para calcular el ingreso medio. En Dice, realidad, no son, en realidad sí son. sí son suficientes. Bien. Y este ejercicio, a ver, después, bueno, vamos a ver esto. Este ya lo vimos, el 16. Va, ya esa idea, la misma clase pasada, me acuerdo. Y ya quedaría este para cargar los datos. Y esto se los voy a pasar también, que me olvidé ahora, que ya en Excel, así ya lo tenemos, los datos cargados en Excel y trabajamos ya con el Excel para hacer los cálculos. Bueno, entonces estábamos en este, el 15, dice, en la siguiente tabla se muestra la cantidad de accidentes de tránsito por día ocurridos en una ciudad durante el mes de septiembre. Bueno, fíjense cómo está lo que me dice acá, que es lo que se midió, y después me da la tabla. Primero hay que saber interpretar esa tabla, porque muchas veces se confunden. A ver, ¿cuál sería? Esta es una tabla de frecuencias, podemos decir. Nada más que no estaría ubicada como las tablas que veíamos nosotros, pero una fila sería la variable y la otra fila sería la frecuencia absoluta. ¿Cuál sería entonces la variable y cuál la frecuencia? La cantidad de accidentes no sería la frecuencia. Y la cantidad de días. La cantidad de días, la frecuencia y la otra la variable. Claro. Sí. Claro, Accidente es la variable. ahí claro, ahí sí, ese que habló segundo, sí, sería lo correcto porque fíjense que la variable es cantidad de accidentes de tránsito por día. ¿Cuántos accidentes tengo por día? Entonces, cuando acá dice cantidad de accidentes, quiere decir que tal día hubo 0 accidentes. Pero como acá me dice cantidad de días, me está diciendo que hay 12 días que hubo 0 accidentes. El valor de la variable es 0 y la cantidad de veces que se repite es 12. ¿Ven? Después entonces, 8 días hubieron un accidente en esos 8 días. En 5 días hubieron 2 accidentes, en 4 días hubieron 3 accidentes. En un solo día del mes ocurrieron 4 accidentes. El valor más grande observado es 4, que aparece una sola vez. La unidad elemental son los accidentes de tránsito. No, la unidad elemental era ¿a qué le mido la variable? Ya dijimos que la variable es la cantidad de accidentes, ¿no es cierto? Entonces, Día. el día, exactamente. Cada día yo tomo un dato. El día tal hubo tanto accidente y así. Entonces, cada día sería la unidad elemental. Entonces, bueno, ahora que ya interpretamos así la tabla, digamos que esto sería la variable y después lo otro sería la frecuencia absoluta, la primera fila. Dice, bueno, las siguientes afirmaciones referidas a la variable, el número de accidentes por día, son todas verdaderas, justifique. En realidad son todas falsas. Eso nunca se corrigió. Son todas falsas. Las cuales. Dice, el valor de la mediana es igual a 2.
Bueno, a ver, eso, bueno, sería falso, pero bueno, ¿cuál sería la justificación? Profe, ¿dos no sería la media, profe? ¿O no? No, 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 porque, tampoco sería la media. No sería ni la media ni la mediana. y porque el cero como tal no contaría. Ah, No sería, ponele, la mediana no sería entre el 2 y el 3. porque descartás al cero. Claro. No sería correcto eso. No, pero el cero es valor de la variable, ¿o Claro, no? el cero apareció 12 veces. No puedo descartarlo. Es más, el cero es el valor más frecuente, el de mayor frecuencia. ¿Está bien? Sí, A es ver, el de mayor frecuencia. algún otro Pero que no importa si está mal lo que dice, pero a ver, alguien. Para mí la mediana puede ser 1, quizás, o también puede ser 0, porque no, 0 no, tendría que ser 1. Bien, ¿y por qué sería 1? Y porque tenés más cantidad de accidentes de ese lado, de días en realidad. Entonces vos sumas 12 más 8 te da 20, y del otro lado tenés 5 más 4 más 1 te da 10. Exactamente. O sea, con 12 datos, digamos, tener el 0 12 veces, no llegás a la mitad de los datos. Pero con el 8, sí, pasás la mitad. Para verlo, por ahí si no lo entienden así, o sea, porque en realidad estas son las frecuencias absolutas. Yo voy sumando, hago 12 más 8 y ya me pasé de la mitad, porque son 30 en total. Cuando yo sumo toda la frecuencia, el total serían 30, que serían los días, 30 días en total. 12 días hubo 0 accidente. 8 días, entonces cuando sumo 12 más 8, ya pasé la mitad. Esto es como si yo tengo los datos ordenados, como si yo hubiese tenido así. El 0 12 veces. El 1 8 veces. El 2 creo que era 5 veces. Ahora me fijo, el 3 creo que estaba 4 veces. Y el 4 una sola vez. Si el 2 5 veces, el 3 4 veces y el 4 una vez. Bueno, entonces esos serían los datos. Con estos datos se armó la tabla. Tengo 12 veces el 0, 8 veces el 1. ¿Bien? Es como decir, agarré los 30 datos que yo tenía, los ordeno de menor a mayor y son estos que están acá. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que interpretar de la tabla. Por eso yo decía, 12 veces el 0. Hubo 12 días en los que hubo 0 accidente. Hubo 8 días en los que hubo un accidente. Y esos son todos los datos que uno va teniendo. Bueno, entonces, ¿cuál queda en la mitad? El 1. Porque sería el dato que está en la posición 15. Entre 15 y 16 sería. Porque son 30 datos. Bueno, es un 1. O sea, el 1 está ubicado en la mitad. ¿Cómo nos damos cuenta mirando la tabla? Y pues si teníamos 12 veces el 0 más 8 veces el 1, ya llegué a 20. Con 20 datos ya me pasé de la mitad. De 30 datos tengo 20 que son 0 y 1. O sea, en definitiva, 1 es la mediana. A ver si puedo escribir la que hay que hacer un lío bárbaro para escribir un simbolito.
Ahí está. Bueno. Un poquito de la mediana, que era la X con la ondita arriba. La media, ya es otra cosa. ¿Cómo sacamos la media? En este caso, ¿qué cálculo haríamos para sacar la media? Alguien dijo que era 2, también está equivocado eso. O sea, todo lo que miremos acá en la tabla y lo que vamos a sacar mirando estos 5 números de acá arriba y decir, bueno, que está en el medio el 2, sin mirar la frecuencia, eso va a estar mal. No son 5 datos, son 30 datos que están acá, escritos los 30 datos. ¿Cómo sacamos la media? Si multiplicás 12 por 0 y así vas multiplicando todo y después lo dividís por los 30 datos. Claro. Acá voy a ver, tengo que escribir el símbolo de la media. Que era con la rayita, la media. Claro, la media es sumar todos los datos y dividir por 30 en este caso, que es el total, pero tenemos ya la tabla de frecuencia, es decir, tengo 12 veces el 0, 8 veces el 1. Bueno, entonces hago 12 por 0 más 8 por 1, más 5 por 2, porque está 5 veces el 2, más 4 por 3, más 4 por 1, o sea, 1 por 4, bueno, ya está una sola vez el 4, todo dividido 30. Si alguien tiene una calculadora a mano, lo puede ir haciendo, si no, yo ahora lo hago el cálculo. Y un comentario, porque alguien dijo, el 0 no lo tengo en cuenta. Bueno, así, dicho de esa manera, o sea, está mal la idea esa. El 0 lo tengo que tener en cuenta porque está 12 veces el 0, es el valor más observado. Entonces, ahora, a lo mejor se le mezcló algo porque en el cálculo de la media 12 por 0 no cuenta, porque 12 por 0 es 0, pero en realidad sí cuenta, porque el hecho de que esté tantas veces el 0 va a hacer que este promedio sea más bajo, porque justamente esto suma 0. Si yo hubiese tenido 12 veces el 4, el promedio va a ser mucho más alto. Entonces, en definitiva, aunque no sume nada acá, en realidad sí cuenta, es como que me va a tirar el promedio para ese lado, más cercano al 0. ¿Alguien lo sacó? ¿Cuánto da eso? 34, profe. Ah, me faltó dividirlo, perdón. 1,13, ¿no es? Sí. 1,13, bien. Ah, Sí, profe, 1,13. yo era el que había hecho lo del 0, sí, lo había tomado mal. Es que no lo había pensado la forma de contar todos los ceros, lo de la mediana, sí, lo había tomado mal. Está bien. Bueno, entonces el promedio ven que da bajo entre todo. O sea, los valores van de 0 a 4, pero bueno, como los más frecuentes son el 0 y el 1, me da 1,13 el promedio. En promedio hay 1,13 accidentes por día. Y después el desvío estándar también teníamos que sacar, porque después está esta pregunta, dice, bueno, primero, a ver, vamos a hacer primero el B, que dice, el valor de la moda es igual a 12. Bueno, ¿cuánto vale la moda? Que es el más frecuente. El 0, profe. El 0, o sea, tiene frecuencia 12, sí, pero la moda vale 0, no 12. ¿Bien? Y después bueno, tenemos que sacar la media para ver cuál es más grande. Acá no queda otra que calcularla porque no es que uno lo puede ver
así con los datos y nomás, sino hay que sacar la desviación estándar, sacar la media, que la media ya la sacamos, y a ver, les voy a mostrar para hacer un cálculo en esos casos, como también está con la calculadora que hay algún video ahí, ¿no es cierto?, en el campus donde dice uso de la calculadora, porque en la calculadora uno puede cargar como una tabla, todas las calculadoras, hasta las más comunes también. Uno carga la frecuencia, es decir, uno dice tengo el 0 8 veces, bueno, el 1 tantas veces, y después le pide el promedio y el desvío estándar. Entonces yo voy a hacer acá esa tablita, la voy a escribir. Teníamos 12 de frecuencia, 8, 5, 4 y 1. Tengo los valores de la variable y la frecuencia. Para hacer el promedio, es cada dato multiplicado por la frecuencia y sumo todo. Me faltó acá dividir por 20. 1,13. Sacamos recién. Y el desvío, para hacer el desvío, hay una forma de cálculo que es un poco más rápida que estar haciendo, porque si no, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que hacer cada dato menos el promedio, elevarlo al cuadrado, después multiplicarlo por la frecuencia, y después sumar todo eso, y después dividirlo por n y hacer la raíz cuadrada. Bueno. Hay otra forma que es un poco más rápido el cálculo, pero en realidad tampoco es. O sea, se hace cada dato al cuadrado, entonces yo hago A1 al cuadrado por la frecuencia, es decir, cada dato al cuadrado por la frecuencia, y sumo todo eso. Y después tengo que hacer ese valor que me dio menos el promedio al cuadrado. Eso es la variancia. Le hago la raíz cuadrada y me da que lo hago elevado a la 0,5 porque nunca me acuerdo cómo escribir la cómo escribir la raíz cuadrada acá en el léxico. No me lo escribió. Ahí está. Bueno, la raíz cuadrada, entonces, esto es el desvío estándar, que saqué algo mal, bien que ahora lo corrijo porque en realidad acá tengo que tenerlo ya dividido por 30. No me puede dar eso tan grande. Bueno, no sé si alguien lo sacó y le dio 1,17 el desvío estándar. Creo que era ese el valor. O sea, lo que hay que hacer es cada dato, pero por la frecuencia relativa. Entonces sería cada dato al cuadrado por la frecuencia dividido 30. Se suma todo y después ese resultado le resto el promedio al cuadrado. Eso me da la variancia, que es 1,38. Varianza o variancia, se puede decir. Y después a eso le hacemos la raíz cuadrada y es el desvío estándar. ¿Alguien lo había sacado? Entonces yo acá voy a escribir. Le voy a agregar acá arriba primero. Moda que habíamos sacado que era 0. Bien, la moda era 0, la mediana 1, la media 1,13.
y el desvío estándar 1,17. Escribo la S. O sea, estoy usando simbología de muestra. Por ahí en algunos ejercicios no está aclarado si una muestra, una población, simplemente es para interpretar las medidas, o sea, calcular. Y bueno, lo importante es ser coherente. No mezclar la simbología, por ejemplo. Si yo uso acá la simbología de muestra para la media, acá también, una S. O sea, acá ponía mu, acá pongo sigma. Bueno, ¿está claro entonces acá lo que hicimos? Son todos falsos, digamos, es menor que la mediana. No, es mayor. O sea, la desviación estándar me dio un poquito más grande que la media. Y Q2 menos Q1 mayor a Q3 menos Q1. Es decir, me está diciendo que, o sea, Q2 es la mediana. A ver. Pensé que acá me decía, bueno, está bien. Q2 es la mediana, pero me dice Q2 menos Q1 mayor a Q3 menos Q1. Bueno, esto en realidad es obvio, digamos, que es falso. ¿Dónde estaría, digamos, la justificación? O sea, Q1, Q2 y Q3, ¿cómo quedan ubicados? Pasa que Q1 sería 0. Q1 sigue 0, pero en este caso no importa en realidad cuánto valen, porque lo que está acá es imposible que suceda, digamos. Por eso dice, responde a ser posible sin realizar cálculos, porque esto es imposible que suceda para cualquier conjunto de datos. Porque fíjense que acá es la diferencia entre Q2 y Q1. Y Q3, ¿cómo es con respecto a Q2? El cuartil 3 es mayor que el cuartil 2. Puede llegar a ser igual, Claro. pero nunca va a ser más chico. Entonces la distancia entre Q2 y Q1 nunca puede ser más grande que la distancia entre Q3 y Q1. ¿Está bien? Más allá de O sea, cualquier conjunto de datos. O sea, en este caso podemos sacarlo, sacar Q1, sacar Q2, pero siempre Q3 va a ser más grande, o igual en todo caso que Q2. Entonces nunca puede ser esta diferencia más chica que esta diferencia. Agarremos un diagrama de caja cualquiera para recordar gráficamente qué es lo que estamos comparando ahí. A ver, tengo esto, a ver si tenía otro, no. Diagrama de caja. Yo tengo este diagrama de caja. La distancia entre Q1, en cualquiera que agarren, ¿cierto? Entre Q1 y la mediana es esto, o sea, esta parte de acá. La distancia entre Q3 y Q1 es toda la caja completa. Entonces nunca puede ser más chica la longitud total de la caja que la parte esta de la caja. En cualquiera de los casos. ¿Bien? Q3 menos Q1 sería toda la caja completa. Y Q2 menos Q1 sería una parte de la caja. Desde la mediana hasta el cuartil 1. Bueno, ¿alguna duda de estos? Después le paso los datos y si hay algún otro también con datos. Y ya estaría listo lo que es el capítulo. O sea, así que bueno, después usted
pueden terminar de hacer los ejercicios y cualquier cosa, el viernes que viene me consultan cualquier duda que haya quedado y ya arrancamos con la unidad que sigue.